Hola. A alguien no se le escucha bien el sonido. Creo que es a Roberto, tal vez. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este último panel de nuestra semana de la propiedad intelectual, el interés público y COVID-19. Durante este tiempo, de aquí hasta antecitos de las 3 de la tarde, eh, desarrollaremos la discusión sobre el impacto de los aspectos de propiedad intelectual de los tratados de libre comercio sobre la respuesta a COVID-19. Quiero destacar que este panel lo hemos concebido como un homenaje a nuestro amigo Germán Holguín, quien tuvo un papel preponderante durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Colombia y Perú, tanto con los Estados Unidos como la Unión Europea, y fue uno de los mentores que tuvimos muchos de los que estamos trabajando actualmente sobre estos temas de propiedad intelectual y acceso a medicamentos. En el panel de hoy nos acompañarán 5 conferencistas. Contaremos con la presencia de Roberto López, quien es sociólogo y hace parte de la organización Acción Internacional por la Salud de Perú. Ha tenido participación en programas de salud comunitaria, en diversos estudios y evaluaciones de programas de salud y medicamentos, y en actividades de difusión de información sobre medicamentos en relación a su uso racional y acceso. Tiene experiencia en abogacía en relación al acceso universal a medicamentos y a otras tecnologías sanitarias. Tenemos también la compañía de Fabiana Jorge, quien es la fundadora y presidenta de MFJ International, una firma global de consultoría especializada en negocios internacionales y comercio exterior. Fue negociadora comercial y tiene más de 25 años de experiencia ayudando a empresas a abrir mercados internacionales y expandirse globalmente. Y también ha trabajado durante 25 años abogando por evitar los efectos de la propiedad intelectual sobre el acceso a medicamentos asequibles. Y también pues tuvo una participación activa en varias negociaciones comerciales de diferentes tratados como el ALCA, el TLC entre Chile y Estados Unidos y actualmente en la Asociación Transpacífica. Contamos también con, eh, con Nirmalia, quien es el oficial senior del programa de salud, propiedad intelectual y biodiversidad del Centro del Sur. Tiene 15 años de experiencia trabajando con agencias gubernamentales en contextos nacionales y multilaterales sobre temas relacionados con propiedad intelectual, comercio y acceso a medicamentos. Antes de estar vinculado al Centro Sur, en 2008 fue miembro asociado del Centro para el Comercio y el Desarrollo, CENTAD, un grupo de reflexión no gubernamental en Nueva Delhi, India. También contamos con la participación de Joan Rovira, quien es economista y profesor emérito de la Universidad de Barcelona y tiene una amplia experiencia en la evaluación, en el diseño y evaluación de el impacto, diseño de estudios y evaluación del impacto de los aspectos de propiedad intelectual vinculados a los tratados de libre comercio sobre el acceso a medicamentos. Y por último, contaremos con la participación de Miguel Cortés, quien es actualmente el vicepresidente del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Es químico farmacéutico y magíster en administración y es actualmente asesor en precios de referencia internacional de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, UNOPS,
y consultor para la realización de estudios de impacto de la propiedad intelectual sobre el precio y el acceso a los medicamentos en varios países de América Latina y el Caribe. Bueno. Con este preámbulo les extiendo un saludo a todos nuestros panelistas. Les recuerdo que tienen 15 minutos cada uno para su intervención. Al final tendremos una ronda de preguntas y de conclusiones. Y bueno, le doy el paso entonces a Roberto para que iniciemos este panel. Eh, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto, un placer estar reunidos aquí con muchos amigos, amigas, para tratar estos temas que aparecen tan complicados y que nos ha llevado muy buena parte de nuestros esfuerzos en nuestras vidas. Pero quisiera, antes que nada, antes de seguir adelante, nombrar al inspirador de muchas de las luchas que hemos tenido y estamos teniendo, quien es Germán Holguín Zamorano, que fue director de Misión Salud. Y creo que no le queda grande el decir que ha sido un incansable luchador por el acceso irrestricto a medicamentos, ¿no? Empezó con Misión Salud, con un banco de medicamentos precisamente para atender a las personas más necesitadas en Colombia. Y también fue uno de los activistas que llegó a darle, digamos, a ser una locomotora, digamos, en la formación de la red LAC Global, que hasta ahora lucha por el acceso a medicamentos. No es menos importante decir de que fue el líder que nos llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se presentó la propuesta de considerar la falta de acceso a medicamentos como un crimen de lesa humanidad. Particularmente tengo que decir que nos unió muchas luchas pequeñas y grandes, pero una de las que más recuerdo y que más energía tomó de nosotros fue el trabajo en la Cámara de Representantes y Senadores de los Estados Unidos, cuando ya el TLC entre Estados Unidos, Perú y Colombia habían prácticamente terminado. Y realmente fue un trabajo muy agotador, pero muy enriquecedor, tratando de convencer sobre todo a los demócratas, de que este TLC que se había terminado no era beneficioso a uno de los socios económicos o a socios económicos como Perú y Colombia, ¿no? Como resultado de esto, y para no alargar más, es que se dio un protocolo de enmienda del TLC que tiene algunas cosas importantes, ¿no? Algunas cosas importantes, pero desgraciadamente tenemos que considerar que el TLC Perú-Estados Unidos, así como otros, es un ADPIC Plus. O sea, es un extra. Está más allá de lo que demanda, sanciona, tiene en vigencia el ADPIC. Yo quiero mencionar tres cosas que quedaron en este TLC con Perú y Colombia. Primero, exclusividad y plazos para datos de prueba, ¿no? Que es una cosa que no está establecido en el ADPIC. Ahí no se habla de exclusividad y tampoco de plazos de protección de los datos no divulgados. El otro es de que se obliga al Perú, en este caso el patentamiento de vegetales, diciendo en el texto que se deben hacer los mejores esfuerzos o los esfuerzos razonables para llegar a este patentamiento, que es un campo bastante amplio. Y lo otro, que tampoco tiene que ver, que tiene mucho que ver con propiedad intelectual, pero que restringe las actividades de los estados, es la expropiación indirecta, el concepto de expropiación indirecta, a través del cual una empresa puede demandar a un país, a un estado como el Perú o como Colombia, porque supone o sostiene o argumenta que se le han afectado
sus inversiones porque, por ejemplo, el país, el Estado, dio una ley o una norma que, por ejemplo, prohíbe el tabaco, digamos, siguiendo las normas de la Organización Mundial de la Salud, y podría demandar a ese Estado. Y esto es lo que pasó efectivamente entre Philip Morris y Uruguay. El asunto es, pasado tantos años, pasado 25 años de todo este proceso, sería interesante recordar cuáles fueron las condiciones en que las organizaciones de la sociedad civil estuvieron presentes en este proceso. No fue nada fácil. Primero, que es una negociación entre diferentes, entre países que muestran una serie de asimetrías, PBI diferentes, desarrollo científico y tecnológico, por supuesto, diferentes. Comparemos Estados Unidos con Perú, Colombia con Estados Unidos, la carga de morbilidad, el consumo de bienes y servicios, muchos problemas todavía no resueltos a nivel de la pobreza de la población, de su atención de salud. Sin embargo, se considera como una negociación. La segunda cosa es que el país poderoso tiene derecho a veto. Y en la primera reunión del TLC, Perú, Colombia, Estados Unidos, la jefa de los negociadores norteamericanos dijo: no se discutirán los subsidios agrícolas en este TLC, esos subsidios de los Estados Unidos. O sea, que ellos tienen derecho a veto y nadie de nuestros negociadores dijo, bueno, entonces nosotros tampoco queremos discutir aquí propiedad intelectual y eso lo dejamos también para la Organización Mundial de Comercio, es decir, el organismo multilateral. Entonces la negociación se convierte en una imposición de temas e imposición también de una serie de medidas y, por supuesto, una falta de transparencia impresionante. La participación de las organizaciones de sociedad civil en los llamados cuartos de al lado era prácticamente una cosa muy ritual, muy ritual. La información que se daba era ambigua, incompleta, desactualizada, lo que convenía a los negociadores, ¿no? Aquí en el Perú también se exigía a los miembros de sociedad civil para participar en estos cuartos de al lado, firmar una carta de confidencialidad, a la cual, por supuesto, nosotros aquí en el país nos negamos. Pero no solamente eso, sino que una negociación se hace mucho más difícil cuando uno de los estados se dispara a los pies. Y Toledo dijo en el 2004, este TLC se firma sí o sí, o dejo de llamarme Alejandro Toledo. Imagínense ustedes la fuerza que va a tener un negociador sentado en una mesa de negociación cuando tienen el presidente que le está diciendo al otro país esto se va a firmar como sea. O cuando se surgieron una serie de cuestionamientos al TLC ya terminado, Alan García, candidato presidencial en el 2006, dijo vamos a revisar el TLC línea por línea y palabra por palabra. Por supuesto que no hizo nada, ¿no? Simplemente que firmó el TLC, engañando por supuesto a la población. Y además García, cuando ya se empezó a discutir el TPP, ¿no? O el TLC con la Unión Europea, amenazó a retirar al Perú de la Comunidad Andina de Naciones si esto significaba que no se podía avanzar en el TLC con Unión Europea. En este contexto, muy difícil realmente entrar a una negociación auténtica. Además que los sectores nacionales que estaban presentes en estas negociaciones de cierta manera, estaban vinculados más bien a dinámicas de los países del norte, estaban cuidando sus negocios y en términos de propiedad intelectual no les interesaba en nada la salud pública, la salud de todos los peruanos, ¿no? Y además que los acuerdos comerciales también son vistos por esta élite económica de nuestros países como un instrumento para blindar el status quo, para hacerlo irreversible de alguna manera. No es menos importante mencionar que existe todo un proceso de cooptación de los negociadores por los Estados Unidos, digamos por la Oficina de Comercio de los Estados Unidos. En realidad, nuestros negociadores en todo momento han sido prácticamente voceros de la Oficina de Comercio
de los Estados Unidos. Claudia, por favor, me avisas cuando me falta 2 minutos, ¿sí? Claro que sí. El asunto es de que, como ustedes saben, como todos saben, que el ADPIC es un esfuerzo multilateral que beneficia a las transnacionales. Esto fue una creación de las transnacionales. Y todos los TLCs son ADPIC Plus, y ahí se trata de lograr lo que quedó incompleto o que quedó abierto en el ADPIC. Esto es lo que ha pasado, y eso es lo que tenemos ahora. Tenemos nosotros, los países que hemos firmado TLCs, tenemos ADPIC Plus. Y vale la pena recordar estas palabras de un documento del Vaticano que fue propuesto en una reunión de la Organización Mundial de Comercio en el 2013, ¿no? En Bali, y que realmente a mí me parece que resumen dos cosas importantes de estos acuerdos de comercio. En un primer lugar, fortalecen los monopolios sobre los medicamentos que salvan vidas, reduciendo su acceso y asequibilidad. Y en segundo lugar, proporcionan derechos legales excesivos a los inversionistas extranjeros. Esto es lo que pasa. Y por eso es que mencionaba anteriormente este concepto de la expropiación indirecta que permite a las empresas enjuiciar a los estados y no a los estados sobre las empresas, ¿no? Entonces, y fue el Vaticano quien puso esto otra vez en la agenda de discusión cuando se estaban tratando en estos momentos también el acuerdo TPP. Y aquí yo quiero ir terminando dando algunos brochazos acerca de los retos que nos pone la pandemia y el interés público, ¿no? Todos sabemos que necesitamos tratamiento que no existen todavía para la COVID-19, necesitamos vacunas para prevenir la COVID-19 y no hay. Ya se han visto algunos movimientos de compañías transnacionales como Gilead y el caso del Remdesivir, que además de no servir para la COVID-19, ha fortalecido sus patentes, dando licencias voluntarias, digamos, a algunos países como siempre acostumbrado a hacerlo. La vacuna como bien público mundial creo que es un concepto que se va perdiendo, que se va cayendo. No ha sido, digamos, no han habido los mecanismos apropiados y agresivos para hacer que esto realmente sea una vacuna que llegue de manera equitativa y atendiendo a los criterios epidemiológicos de cada uno de los países y en el mundo, ¿no? Y bueno, el asunto es que hubo reacciones de la Big Pharma al llamado de declinar la propiedad intelectual, declarando que esto era una cosa sin sentido y que además era peligroso para lo que es la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y en este caso de la vacuna, ¿no? Además que la vacuna como bien público mundial ahora es el objeto de grandes colas, de grandes filas que hacen los países ricos y los países no tan ricos para conseguir los primeros lugares de la producción que todavía no se ha asegurado que llegará a toda la población mundial. Creo que es necesario resaltar, se ha visto en algunas de las sesiones en este Congreso, la posición valiente de Sudáfrica e India en la Organización Mundial de Comercio, planteando una resolución para suspender la propiedad intelectual o los derechos de propiedad intelectual, no solamente a patentes, sino a otras materias, ¿no?, que están protegidas por estos derechos. Un asunto que creo que nos convoca para seguir peleando por el acceso a medicamentos. Y creo que la salud está más allá de la pandemia. El derecho a la salud no solo se da en pandemias como la COVID, porque tenemos, por ejemplo, en cáncer alrededor de 8 millones de personas que mueren cada año en todo el mundo, y muchas de ellas sin tratamiento, y muchas de ellas necesitando tratamiento. No quiero descalificar el hecho de que también se necesita prevención, cierto se necesita, pero se necesita tratamiento a muchos hombres y mujeres en el mundo, y los tratamientos son excesivamente caros porque
precisamente son manejados por monopolio. Igualmente pasa con la hepatitis C, con muertes y daños que puede llevar hasta cirrosis o cáncer de hígado, ¿no? 70 millones en el mundo. Es larga la lista de los millones de personas que mueren, hombres y mujeres en el mundo cada año, y el derecho a la salud y a la vida los asiste. Esto no es un asunto de pandemia solamente, ¿no? ¿Y qué cosa hay detrás del ADPIC y los TLC? Lo que hay es un modelo de producción de medicamentos en manos de grandes compañías que vinculan el precio con el costo de investigación y desarrollo. La pregunta que tenemos que hacernos es intocable, esto es irreversible. Sabemos que ha habido muchos esfuerzos en la OMS, en el contexto de la OMS, hasta hace más o menos unos 10 años o menos, un poco menos, de ensayar una nueva modalidad, un nuevo modelo de financiamiento de la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, que se ha dejado de lado, se ha debilitado, pero creo que el programa de medicamentos para enfermedades descuidadas que nació con Médicos Sin Fronteras demuestra que es posible otros modelos de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos que no vinculen el precio con el costo de investigación y desarrollo, sino por el contrario disminuyan el costo de investigación y desarrollo. Creo que esto tiene que ser parte de la agenda, digamos, en la pandemia y después de la pandemia. Y la Roberto, otra cosa que también... te queda un ¿sí? minuto. Ahora termino. Y la última cosa a la que quería referirme era cómo es que el multilateralismo ha sido cooptado por las grandes corporaciones. En realidad tenemos un multilateralismo de las transnacionales y creo que esta es una de las cosas que en las cuales tenemos que trabajar. Tenemos que recuperar los organismos multilaterales, tenemos que ser más cosmopolitas, ciudadanos cosmopolitas y realmente una ciudadanía mundial que pueda recuperar, como repito, los organismos multilaterales y ponerlos al servicio de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu intervención. Para resumir brevemente, primero agradecerte por rememorar todo el papel que jugó Germán Holguín dentro de las negociaciones y el proceso que llevó posteriormente como la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que esa es una acción sumamente importante que con el liderazgo de Germán se pudo llevar a cabo y que en la que tenemos que seguir trabajando. Además, mencionaste los impactos que trajo en su momento la implementación de lo que se negoció con el TLC entre Estados Unidos y nuestros países, Colombia y Perú, y las dificultades que vivieron para la participación de la sociedad civil y la falta de transparencia en estas ocasiones. Y por último, pues presentaste los desafíos que estamos enfrentando en este momento y que nos trajo la pandemia. Bueno, dos notas, recordarles que tenemos traducción simultánea a español, portugués e inglés y que en caso de que quieran hacer preguntas pueden hacerlo a través de la opción de preguntas y respuestas, el Q&A, o pueden levantar la mano y se abrirá el micrófono en ese momento para que ustedes puedan hacer la intervención. Vamos a continuar entonces con la intervención de María Fabiana Jorge. Voy a compartir aquí la pantalla para su presentación. Un momento, por favor. Listo. Entonces, Fabiana, lo único que te pido es que cuando deba pasar la diapositiva, me avises. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer a todos por incluirme hoy y saludar a tantos amigos que todos venimos compartiendo esta lucha por el acceso a medicinas, donde realmente no se podría sino contribuir a cada uno en este esfuerzo. Así que gracias a todos y es un gusto realmente estar con ustedes. I was asked to speak in English, so I will do so, and the presentation is in English, but if you guys want me to switch to Spanish, I can do that as well. So, la próxima, por favor, Claudia. So
We don't have a lot of time, so I will go very briefly, but I want to mention one thing. This is not just about the actual trade negotiations. This effort is a very complex system where the trade negotiation is only the first stage of a multiple effort to really raise the levels of intellectual property and increase the monopoly. So the trade negotiation, when we finish the trade negotiation, it's only the first part finished, and then start a fight over implementation, which I'm going to address with specific examples later. Then the special 301 for whatever some interest groups didn't get in the first two stages. They try to get it through the special 301 and now through the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act. There's no time to speak about that, especially the last one, probably many people do know now, but it's a real problem and we need to know this exists. And also, while in the past, mostly these higher levels of intellectual property or TRIPS Plus was coming from US negotiations, now some interest groups have been able to incorporate some of these provisions in EU negotiations as well. And we need to really focus on these before it's too late. Next one, please. So I was asked also to talk about a little bit of both substantively, but also how some actions really make a difference in these negotiations. It was mentioned about Holguín and all the efforts that he has done, and I'm going to offer another piece that also was critical for the new trade policy. So during the negotiation, we were the technical advice, the negotiation with Peru and Colombia. We were the technical advisors for the IP negotiation, for the IP group, for the government of Colombia. For the first time, the government of Colombia, the first time ever that a government presented an alternative text to the US. Normally, countries were negotiating only on the basis of the US text. So they were doing a pretty good job, but just like Roberto said, President Toledo decided that he was going to sign the agreement before he left office. It was in December, I don't remember which year now. And he did sign the agreement, and it was a really bad text. And that was a really bad moment in the negotiation, because then the USTR told the government of Colombia, okay, Peru already accepted, is this or nothing? And it was so hard because the negotiators were doing such a good job, but they were put in a really bad position, and that was at the end decided by the highest political level. And in fact, the president of Colombia went to the IP table to ask for clarifications, just to make sure that it will not affect access to medicines. And of course, they told him whatever he wanted to hear, and Colombia accepted the text. And it was a really low moment for many of us that have been working really hard to make a difference. And it was like, please tell us you got something, that you didn't give up all these for nothing. It was really a bad moment. Move on, and we never give up, right? We always keep working out. We always keep fighting, because the fight is way too big to give it up. So at some point, this agreement had not been ratified yet. At some point, one of the top level officials came to Washington and wanted to get input from us about how to pass the agreement in Congress. Without that, it was not in effect. So we gave him advice. We were not working for the government anymore. And then we said, if the Democrats win the election in the House of Representatives in 2006, if the Democrats win the election, will you ask for a renegotiation of the terms? And this person said, no, we will never ask for a renegotiation. But if they renegotiate, we will sign. So we will have preferred, yes, we will ask for a renegotiation, but we have to act based on reality, right? And that was the reality. When the Democrats won the election that November, then my colleague Dolores Callen and I went and met with the Ways and Means Committee, two key people there.
And they knew that there was a problem with the agreement. The agreement was signed and finished. They knew it was a problem on access to medicines, but they didn't know the technical aspects. They couldn't put the finger on this provision or that provision or why. They just knew the concept in general that it was a problem. And they were planning to do a hearing. And hearings are good because they raise the visibility of problems, but hearings don't fix anything, right? You can do the meeting, raise the issue, but nothing changes. So when we told him, if you guys renegotiate, they sign, that was something they had no thought about it. And now they knew there was a new avenue here. So then they assigned one of these two people to learn the issues. We worked with him for 4 months. We provided alternative text. We worked very hard on helping to understand all the implications of the different language. And at some point, this person said to the USTR, if you want to pass this agreement in the Congress and ratify it, you need to renegotiate with us, the Ways and Means Committee. And so it's unheard of, but the renegotiation was between the Ways and Means Committee in control of the Democrats and the USTR. And as a result of that, the new trade policy happened, or May 10th agreement. Don't have time to explain the two names, but there is a political agenda behind the May 10th agreement. So anyways, that just to give a sense on this. Then we have the CPTPP and the USMCA, which I want to mention some. Next one, please. Next one. Okay, so Roberto went over some of the issues. Next one, please. Of this issue. Next, yeah. So the issue is whether the new trade policy will become a turning point or just a moment in history in the past, right? So next, please. So Roberto mentioned, next, please, Claudia. Roberto mentioned some of the issues that remain in the agreement. I will address the issues that we were able to eliminate or change briefly. So we were able to eliminate the patent term extensions for pharmaceuticals. It was may instead of shall, so it was countries could allow it, but it was not mandatory. Then we changed a number of elements in the data exclusivity provision. I always say this is like a completely trap, that article, because almost every word has a trap. And we were able to change a lot from the scope to the including back words like undisclosed, or changing that it was not just for information, but for actual data. The periods were allowed to be consecutive terms, one country after another. We changed that to concurrent. So the next one, please. There was a lot of different elements that were changed with exclusivity. Next one, please. I'm not going to all of those because we just don't have the time. Next, please. Then the linkage was really important, because linkage, I believe, is one of the worst provisions. And we were able to eliminate the mandatory linkage provision. And what it was established was basically the Ways and Means Committee was saying, okay, we cannot just eliminate and give carte blanche to infringement either. So the way this was resolved was, okay, we require that the countries have to have a system, a legal system for trials to be able to challenge an infringement, if it was an infringement, a patent litigation. If there is a good legal system that allow that, then that's it. And that's what it was. So the linkage was eliminated, and it was only a reference to have transparency, to now if someone was asking for a marketing approval, and then have a good system where if there's a legal system that works, that's all what they were asking. And then the next one, please. So we talk about the problem of implementation, right? So we were so happy
this was changed. First time ever a trade agreement is finished and reopened, and the countries did sign, just like this official said. And then someone gave us a text that is the implementation that Peru was working on after the agreement was renegotiated. And when we read it, we wanted to die, because they were implementing the old text before it was renegotiated. And we were like, oh my gosh, we were so hard, and now they are not using it. So the chairman of the health committee in the Peruvian government had invited us in the past to go. We called him and said, you wanted to invite us, this is the time. He invited us, and we were just lucky that there were 100 days that the government was in power. So the Minister of Health was talking to the committee, and we just happened to be included to speak after him. So there was all this media to cover the minister, not to us, but we were benefited by it. And we say at that time that we were concerned that we heard that the government was working on the implementation of the old text, not the new text. That afternoon was a little unpleasant. We had a meeting with the Ministry of Economics. I was in charge of the negotiation. They canceled our meeting. But we did meet with many other people in the government, and we told them about what was going on, and they didn't know. Not even the MP knew. So we explained what was going on, and then they called the people in the Ministry of Economics and figured out whether it was true or not. It was true. So created a big problem. And then 2 weeks later, the Peruvian embassy called us and say, okay, the Minister of Economics went publicly, it was a woman, it was publicly, and said they will implement the new agreement. So what I want to say is we all together, working together, like we have been doing. Lo que quiero decir es que trabajando juntos tal como hemos estado haciendo. Exacto. But basically we cannot Pero básicamente. Sorry, the translation is coming through to me. Yeah, to the audio. Okay, so if we can go to the next one. So the issue is that even if the negotiation is fixed, then we have to be careful with the negotiation, with the implementation, and then the other areas. Very quickly on the CPTPP, there were two significant efforts, one during the actual negotiation and one after the US withdrew with President Trump. So during the negotiation, next one, please. I don't have the time to go over every provision, but just to have a sense, the first column is the original US proposal and how we end up with a TPP. So there were elimination of the restrictions of patentability from the TRIPS, the part of plants and animals. That was not included. There was a specific language against a language from India that while India was not in the agreement, they were including it to make sure that other countries did not follow the Indian language. Asegurarse que no estaban siguiendo lo que era el lenguaje de la India. No, está otra vez la traducción. Yeah. Disculpa un segundo, María Eugenia, por favor, ¿puedes cambiar el canal a español? No estás traduciendo en español en el canal en inglés. Gracias, perdón por la interrupción. Perdón, Diego, pero yo estaba en español y no me cogía tampoco, me cerraba el micrófono. El micrófono. Si quieren que hable en español, hablo en español, es lo mismo para mí. No, ya estamos resolviendo el problema del intérprete. Te quedan 2 minutos, Fabiana. Bueno, espero que me den los minutos extras de esto. Bueno, claro. No tengo tiempo para cubrir todo, pero había problemas de patentable subject matter, the new uses that was incorporated. More, please. Another slide. Many issues with the data provision that we were able to fix during the negotiation. Next one, please.
Clearly, biologics was a big issue. There was the 12 years that the USTR wanted to get, and we end up with either 5 or 8 years. And well, I include there many others like BOLAR and other things. So there were many issues that we were able to fix during the negotiation. But next one, please. But there was still many problems still in the language. That's a bio paper about the 12 years, and we wrote and published an article on why that was bad, the biologics and trade agreements, and we use that to help the negotiators to understand the issues. Next, please. What happened after the US withdrew, we thought we could still make a difference. The US Generic Association did not think that they had to focus because the US was not there anymore, but we thought it was important because we could still make a difference. And we worked with the negotiators. They were very scared about making any changes because without the US, they were worried that everything will disappear. And they were even more worried that that will disappear if they start making changes. But at the end, working with all the different negotiators one at a time, we were able to, the negotiators agreed to suspend a number of provisions that were still concerning. That was the new uses, the exclusivity for small molecules altogether, the exclusivity for biologics altogether, and the patent term extensions. Next, please. And with the USMCA, I'm just going to say a couple words. Again, we finished with a bad agreement. I believe that some players didn't play a significant role as they should have to oppose some of these provisions. Again, we end up with a bad agreement. Next one, please. Again, it was almost like a replay of the new trade policy. The Democrats won the House in 16. At the beginning, they were only focusing on labor and environment, but we were able to bring back the issue of access to medicines. And the Ways and Means Committee, again, say you have to renegotiate this agreement for labor, environment, and access to medicines. There were only 9 offices in the US Congress that were negotiating with the USTR. There were about 2 or 3 that were doing access to medicines. We were working really closely with them in terms of providing text and alternatives and all that, and eventually was eliminated the additional patentable subject matter, the new uses and all that was eliminated completely. The biologics article was eliminated, the additional 3 years for small molecules. And there was also included, next one please, the additional provisions. Okay, so now the problem is about implementation. Unfortunately, Mexico, and I have to say the things as they are, the government of Mexico did not defend their people during the negotiation, did nothing to negotiate. And unfortunately, during the implementation, they also did not even use the changes, all the changes. So unfortunately, 4 days before the vote in the Congress, in the Senate, we find out about a language that was including new uses. And we worked super hard. US Congress sent a letter saying that was not what they were hoping and so forth. And unfortunately, in the new law in Mexico, they have new uses, even though they are not required. And having that in the middle of a pandemic is outrageous. I don't understand, if the government doesn't defend their own people, who is going to defend them? So next one. So whatever you guys can do to work with Mexico, and certainly we will continue trying to make a difference, but this is outrageous. And also they have limitations on compulsory licensing that they could have fixed in the middle of a pandemic. I will say that is an important thing, but it seems that for them it's not important and they didn't fix it. And of course, they didn't take any of the possibilities of the advantage on restrictions on the extensions of patents or anything like that.
So moving forward, I think that part will depend on what happened with the election and which kind of government we have here. But I want to raise again the issue of the EU trade agreements. We have been involved with the CETA negotiation and with the Mercosur-EU negotiation. And it's a problem because some interest groups are getting into the EU and pushing for language that is clearly TRIPS plus. And I would say we need to follow the money, and that is biologic and clinic and chronic diseases. And it's getting a lot more complex for many different issues. I don't have more time for that. Last thing I'm going to say, next one, please. Following with what Roberto was mentioning. So before COVID-19, when we were talking about compulsory licensing, the originator companies have always were saying, oh, it's only reserved for health emergencies, which is not true. We know that is not true. It's very clear in the TRIPS agreement, but that was always their speech. Now we have a health emergency and they say, oh no, it's about quality. Other companies cannot do the quality. So they cannot argue that it's not a health emergency, but now they're using quality. So Roberto mentioned about remdesivir, and there's two issues. Clearly, one is the patents, and also the other is they were applying for orphan exclusivity, so 7 years of exclusivity on top of all the patents. As you all know, the orphan exclusivity is for a very small amount of patients that need that medication. Clearly, under no circumstance, the middle of the pandemic, you could argue that it's not enough patients that could need it. And there has been a letter from 34 attorney generals to the Secretary of HHS, Azar, and others, saying we need to use the Bayh-Dole Act, which basically allows for compulsory licensing in cases that the prices are too high or in cases that they cannot provide enough supply. So far, the HHS secretary has rejected that. It says that it only will do it if the government owns all the patents, which is not the case. And last thing, Claudia, and I finish. Representative Rakowski and Senator Warren have a bill to introduce non-voluntary licenses with compensation with royalties for the cases of vaccines or so. And there are some companies like Moderna that just this week say that they will not enforce their intellectual property rights, their patents over the vaccine that they are producing for COVID-19. So with that, thank you very much. And thank you all for all the work you guys are doing. And it's so great to work together. Gracias, María Fabiana. Muy interesante tu presentación. Creo que nos trae, digamos, a la memoria cómo fue el proceso de la negociación visto desde el otro lado, digamos, desde la sociedad civil de la contraparte. Creo que mencionas un antecedente importante y es que se haya hecho la renegociación, que era algo sin precedentes y que se hubiera logrado como cambiar esos detalles del lenguaje que nos demuestra que en estos casos el diablo está en los detalles, o sea, es exactamente cómo se escribe y eso qué implicaciones va a tener ya en la implementación. Nos comentas también sobre todos los problemas que hubo en la implementación, en el que a pesar de que hubo avances logrados en la negociación del tratado, los gobiernos locales parecían estar más de acuerdo con el tratado no negociado e implementar cosas que habían quedado por fuera. Y de acuerdo contigo, uno no sabe a quién están defendiendo los gobiernos en esos casos. Y ya para finalizar, pues nos muestras cuáles son los desafíos que se están presentando en la pandemia de COVID, incluso para países desarrollados. O sea, creo que esto demuestra que este modelo de propiedad intelectual que antes, digamos que solo ponía en jaque a los países de ingreso medio y bajo, en este momento ya está afectando a los países desarrollados y que aún esos países tienen problemas para la implementación de las medidas de protección que ellos ya han considerado en sus propias regulaciones. Vale, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con Nirmalia del South Center, quien nos va a comentar acerca del impacto de las medidas TRIPS+
que ya han sido previamente mencionadas, incluidas en los tratados de libre comercio sobre el acceso a medicamentos. So, Nirmalia, please go ahead. We hear you. Nirmalia, hello, yeah, can you hear me? Hi, yes. Can you turn on your video, please? Right. Well, as you prefer. Okay, right. We can see you now. Good afternoon, and from here in Geneva, and good evening to colleagues who are closer by in my time zone. I will speak about TRIPS plus provisions and FTAs in the context of essentially COVID-19. Maria had just now spoken about provisions in the context of the FTA negotiations in which she was involved. And there are interesting flexibilities and interesting safeguards that were ensured. But there are a number of other free trade agreements with other countries, as you are well aware, where some of these safeguards do not exist. And essentially what I would like to try to point out is how these TRIPS plus provisions impact the response to COVID-19, in the sense that there is need, as we know, for timely, rapid deployment, rapid availability of the health technologies that are required for intervening and responding to COVID-19. The problem here is one of scale, one of supply side constraints, because the global demand is unprecedented, and there are not enough manufacturing capacities to get put together in the world at the moment to meet this demand at the speed at which it is required. So what this means is that the technology has to be shared, the technology has to be transferred, not only for new research and development that is ongoing, but for any existing technology which could be deployed for the same. And in this regard, intellectual property rights, particularly TRIPS plus provisions in free trade agreements, can become a significant impediment. Now, what are the COVID-19 related health technologies that or how could COVID-19 related health technologies be impacted by IP rights in terms of being protected by them? These include, for example, drugs, existing drugs. We just heard of remdesivir. We are hearing a lot of news on dexamethasone. These are both existing drugs which are being considered to be repurposed for treatment of COVID-19. We've also heard in the past about trastuzumab as another candidate which could be repurposed for certain kinds of cases of certain severe cases of COVID-19. Then there could be new drugs which perhaps would be developed. There is the Solidarity trial going on. There is a hectic research and development activity going on, though there is no particular new candidate drug that is in the pipeline as promising. This could come up in future, and the world would hope that this would happen sooner rather than later. Once this happens, whether IP rights can be taken on them and what is the scope of those IP rights would become a particularly relevant consideration. In the case of vaccines, already we have seen in the United States patent disputes involving Moderna and Inovio, which have been litigated in the courts. There is significant concern as to whether intellectual property rights will be taken on these vaccines. We've just seen in the previous presentation about the pledge made by Moderna that they will not impose their intellectual property rights, but this is just a voluntary commitment. Legally, there is nothing stopping them from reneging on that pledge if they wish to. So, so these options are always on the table, and IP is therefore a real issue in that context. There could be certain enzymes necessary for production of the vaccines, which could end up being protected by patents. Then in the context of ventilators,
Also, we have seen the use of 3D printing technologies for manufacturing ventilators has led to potential design infringement issues coming up in the context of Italy in the early days of the pandemic. Famously, the head of 3M had also, or the governor of Kentucky in the United States had also mentioned that in the context of N95 masks, the existence of patents was proving to be an impediment towards scaling up the volume of production that was required at the time at the beginning of the pandemic. There is also the case with regard to diagnostics, where in the Netherlands, initially rapid antigen tests or RC-PCR tests, I'm not sure which one, but which was supplied by Roche to Dutch companies, but Roche refused to share with the Dutch companies the buffer solution, the formula for manufacturing the buffer solution, which was an essential component to be, or an essential ingredient which had to be used in conducting the tests. And it was only when the Dutch authorities and later on the European authorities launched or threatened to launch an investigation into competition abuse that Roche reneged and shared the formula for manufacturing the buffer solution for the diagnostic test kits with the Dutch companies. So this also suggests that trade secrets can become a significant issue in the context of COVID-19. So a whole host of IP rights beyond patents will come into play and can become very, very relevant in the context of COVID-19. And in that context, if the FTAs end up providing extensive protection to those forms of IP rights as well, and we know, for example, in the CPTPP, trade secrets has been a major area of interest for the United States, though they are not a party now, but in the negotiations, this was a major issue of interest. And I would be better informed perhaps by one of your colleagues about whether that is still in the text or not, because I haven't checked of late. But that was certainly an issue during the negotiations. Now, what are the general kinds of TRIPS Plus provisions that we see across the spectrum of FTAs with variances and safeguards in more of the recent ones that we have seen in Latin America? These include accession to the WIPO Patent Cooperation Treaty and the Patent Law Treaty, for example. Now, why is that significant in the context of COVID-19? As new technologies are likely to be patented, this is the assumption in the context of COVID-19, if there is a rush for taking IP rights on this could be facilitated by the Patent Cooperation Treaty, by filing an international patent application at the same time in a number of countries. This becomes easier to do. So there could be a possible increase through this route in internationally filed patent applications on health technologies for COVID-19. And the other issue to note is that PCT has an effective blackout on publication of information of what patent applications have been filed for an 18-month period from the date of its original filing. That means that for 1.5 years from the date of filing, the world would not know what kind of patent applications have been filed. So for example, today or maybe a couple of months back, if somebody had filed a patent application on a technology which is necessary for manufacturing a vaccine down the line, or in relation to a diagnostic kit, etc., we won't know about that until 18 months when the PCT application is finally published. And this is in the rules of the PCT system, so you won't have an earlier publication unless the applicant voluntarily decides to disclose that. So these become significant systemic issues in a context where you need rapid information of what is there in the pipeline, what kind of patent applications have been filed, so that you know whether as a third party manufacturing technology in a similar field, you would potentially enter into any patent infringement situation or not, and whether that would impact your business, your viability prospects.
Application of relaxed patentability standards. We have already heard in the CPTPP, there was this attempt to sort of discourage other countries from adopting approaches that India, for example, adopted in its legislation. But then it is a fact of life that there are a number of free trade agreements, TRIPS plus provisions that require the grant of the use of relaxed patentability standards do exist. These include second use claims for repurposed drugs, dosage claims, etc. And all these could come into play as we find new users of existing drugs for COVID-19 pandemic. For example, an open question would be, I mean, I hope that's not the case, but for example, if somebody hypothetically files a second use claim for dexamethasone in the context of COVID, would that be allowed in a patent office? And if a patent office in a country is obliged to do so by virtue of a TRIPS plus provision under an FTA that it has signed up to, then that would become a serious problem. Of course, there are restrictions on patent opposition, restrictions on early working exemptions, particularly quantitative restrictions on volumes that can be manufactured. So some FTAs only allow the country to manufacture using the BOLAR provision only a certain number of batches of a medicine that would be required in order to get the regulatory approval, but not beyond that, which is not the case in TRIPS agreement, because under TRIPS, the BOLAR provision does not provide any quantitative restrictions on the number or the volumes that you can produce. Data exclusivity, again, is a very, very significant restriction that has been imposed on a number of countries through TRIPS plus provisions. And as we go into clinical trials for vaccines and for medicines in the future, these would become major hurdles potentially in the area of in the interest of ensuring rapid and timely access and manufacturing of the local manufacturing of these technologies. Some FTAs include specific restrictions on marketing approval for drugs by using undisclosed test or other data, in addition to a data exclusivity provision. There are also limitations that are imposed in some FTAs on parallel importation by restricting the application of the doctrine of exhaustion to a national market. So essentially, the well from which you could draw in terms of exertion of IP rights would be limited to a national market. And therefore, if the patent holder has not exhausted his right, for example, in that country where the national doctrine applies, then that country cannot undertake a parallel importation of the drug from a third country, which other countries which are not party to that FTA perhaps could do, because under the TRIPS agreement, you're allowed to apply a universal concept of scope of exertion of rights to the global market. There are also issues with patent term extension, which are included in a number of FTAs. And in some contexts, they are actually much more sort of stringent than the patent term extension standard that even applies in the United States. For example, in the United States, the requirement is that the drug regulator would inform the patent holder whether when a marketing approval is being sought for a medicine on which a patent has been granted. But that is the only obligation that the drug regulator has, just to inform the patent holder. And if the patent holder wants to challenge it in a court of law, he can go to a court of law, but the drug regulator has no other business with that. But in some of the FTAs that the United States has negotiated, the requirements are actually more stringent. The regulator does not only have to inform the patent holder, the regulator also has to act ex officio on behalf of the patent holder in a way to deny the registration of the drug. So in that sense, these are excessive even by US standards. Of course, there are investment chapters. Sorry. You have 2 minutes left. Yeah, I'll wind up soon. So there are investment chapters in FTAs or bilateral investment treaty provisions also, which can impact this. So what kind of solutions can we explore in regard to the challenges in the context of COVID-19?
Now, one of the issues to look at in a number of FTAs, there are provisions on security exceptions. There could be variances though, so one has to do that mapping properly. But in, for example, I saw that in some of the US FTAs, there is this provision on security exception. They allow parties to use security exception similar to Article 73 of the TRIPS agreement. So in situations of war or other emergency in international relations, a country, as it considers the situation is to be an emergency, can take any measure that it considers appropriate. And this being a subjective consideration is not going to be questioned by a dispute panel, as held, for example, by the GATT panel in United States trade measures affecting Nicaragua in the past. However, a potential problem remains here that a measure that is taken as a security exception may still be challenged under a bilateral investment agreement or through an investor-state dispute settlement. The other issue to look at, and this is my last slide, is that there could be national laws, and we've just heard in Maria's presentation of flexibilities that have been introduced or that have been retained in the FTAs, in some of the FTAs with the United States. So these flexibilities could be utilized in a way to ensure that the scope of public interest is safeguarded to the best extent possible. There is reference to public interest objectives enshrined in Article 7 and 8 of the TRIPS agreement in some of the FTAs as well. These may be resorted to in some limited cases where the FTA provisions are ambiguous. There are also side letters in some of the FTAs which effectively say that nothing in the FTAs will be prejudicial to public health. However, there is also the possibility that it could be counter-argued that this may create a presumption of compatibility of the FTA provisions, TRIPS plus provisions with public health needs, and this needs to be countered. This kind of an argument would have to be countered. As you are well aware, perhaps, that the United States has the certification system with parties to the FTAs, wherein you would have to, from day one, sort of become fully compliant in their view with the FTA provisions, which is kind of a unilateral determination. The South Center has produced by Professor Carlos Correa a publication in this regard, which explores what are the flexibilities in the context of free trade agreements that countries could use. And we have shared here the link for your reference. I will stop here. And thank you for your time. And if you have any questions later on, I'd be happy to take them. Thank you. Bueno, muchas gracias, Nirmalia, por tu intervención. Brevemente, en tu presentación creo que nos mostraste cuáles son las cosas que, ¿cómo decirlo?, que pueden salir mal ya en el marco que nosotros tenemos actualmente de cómo las patentes se pueden reforzar, cómo la duración de la protección o la extensión de la protección puede ocurrir en el contexto que nosotros tenemos, cuáles son los riesgos. Y creo que también nos presentas un buen panorama de cuáles serían las alternativas que los gobiernos tendrían para implementar, para prevenir los efectos de esta protección de propiedad intelectual actualmente sobre los medicamentos en el marco de la pandemia de COVID. Bueno, ahora continuamos con la presentación de Miguel Cortés, quien nos hablará sobre el desarrollo de los estudios de impacto de los aspectos relacionados con la protección de propiedad intelectual en los tratados de libre comercio sobre el acceso a medicamentos. Entonces, Miguel, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan y se ve la pantalla? Sí, te escuchamos y ya estamos viendo tu presentación. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, un gusto estar en este panel. En esta oportunidad voy a comentarles un poco cuál ha sido la historia de este desarrollo de modelos de impacto que intentan medir qué efecto tiene la propiedad intelectual sobre el precio, el acceso y el gasto en medicamentos.
Bueno, esta gráfica pretende mostrar un poco cuál es el orden lógico de las cosas, quizás desde el punto de vista de un científico o de un salubrista. Tenemos unas necesidades en salud, hacemos investigación científica para solucionarlas, desarrollamos tecnologías con base en esa investigación científica, buscamos mecanismos que nos permitan financiar ese desarrollo de tecnologías. Uno de esos mecanismos puede ser la propiedad intelectual y es un mecanismo que, además de que en teoría permite desarrollar estas nuevas tecnologías, nos permite recuperar la inversión requerida para estos desarrollos. Sin embargo, frecuentemente sabemos que funciona al revés. Realmente buscamos cuál es la opción que me permite recuperar la inversión de manera más rápida, y esto es lo que define nuestros desarrollos de tecnología y los problemas de salud que solucionamos. Quise poner este panorama más general para decir, bueno, nos ubicamos en el tema de propiedad intelectual más como un elemento que permite hacer desarrollo de nuevas tecnologías, pero no el único, como ya hemos escuchado en varias de las presentaciones. Y en propiedad intelectual tendríamos dos temas importantes a evaluar. Lo primero es qué es lo que obtenemos por esta vía con la propiedad intelectual, qué es lo que estamos protegiendo, y lo segundo, cuánto nos cuesta. Y si esto que nos cuesta amerita el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad para poder promover este como el mecanismo principal de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Esta historia comienza, como lo mencionaba Roberto en su primera presentación en 2004, y nace con la intención de ser una herramienta que le permitiera a los negociadores de los tratados de libre comercio de los países de América Latina y el Caribe negociar con Estados Unidos. Nace, de hecho, de una solicitud expresa del gobierno colombiano y de un apoyo en su momento de Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, quien encarga de elaborar un modelo que fuera una herramienta para los negociadores y una forma sencilla de poder evaluar el impacto. En este momento comenzamos con la Fundación IFARMA, luego con Fundación Misión Salud y con Acción Internacional para la Salud a promover el desarrollo de varios estudios en América Latina y en Asia. De 2004 a 2011 desarrollamos varios de esos estudios, varios de esos apoyados también por Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y esta ONG que tenía sede en Ginebra, que seguro muchos de los aquí presentes pues la tuvimos cerca, ICTSD, con la ejecución de estas tres entidades que ya mencionamos. Hasta el 2011 desarrollamos este tipo de estudios en varios países que enseguida les relato cuáles son. Y ahí tuvimos un par en el desarrollo de estos modelos hasta aproximadamente 2017, en el que la Fundación Shuttle World promueve un estudio en Brasil y nos invita a continuar con el desarrollo de ese modelo, principalmente para realizar trabajos en Brasil, por supuesto, en Sudáfrica y en India. El modelo de impacto, como comentaba, tiene el propósito de ser una herramienta sencilla, es decir, no es un modelo econométrico en el estricto sentido de la palabra, es más bien un modelo matemático que tiene una base muy sencilla y que nos dice, desarrollamos dos modelos. El primero es un modelo que evalúa de manera agregada el impacto de la propiedad intelectual y que tiene tres variables muy sencillas. ¿Cuál es el tamaño del mercado? De ese tamaño del mercado, cuál es el porcentaje en exclusividad por alguno de los derechos de propiedad intelectual, y el tercero es, si hubiera competencia, cuál podría ser la reducción del precio de esos medicamentos que hoy tienen propiedad intelectual. Por supuesto, después de ello hay algunos cálculos adicionales, pero las tres variables claves son estas. Y luego, a solicitud de algunos países, desarrollamos otro modelo que le llamamos micromodelos porque intentan aplicar sobre mercados específicos. El primero, mercado agregado, aplica sobre todo un mercado de medicamentos. El segundo ya sobre grupos terapéuticos específicos. Por supuesto, en este modelo la variable adicional a las tres anteriores es cuáles son los grupos que permiten tener alternativas terapéuticas, cuáles son aquellos que nos permiten sustituibilidad tanto terapéutica como económica. Desarrollamos también este modelo y lo aplicamos en un par de países. Esta es una captura de pantalla de cómo se ve el modelo solamente para mostrarles que es algo desarrollado en Excel de una manera muy sencilla, que un investigador puede simplemente pues, tomarla, digitar allí los valores de las variables y allí va a pronosticar algunos resultados.
Lo importante es poder tener muy buena información para poder alimentar el modelo. El modelo, como les comentaba, realmente mezcla variables sencillas. Lo importante acá es cómo tenemos en nuestros países buena información para nutrir cada una de las variables que nos permita obtener resultados para cada una de las medidas. Y las medidas que normalmente evaluamos en esos estudios tienen que ver especialmente con patentes y con protección a los datos de prueba. Y en ambos casos, las preguntas son: ¿qué es lo que estamos protegiendo vía patentes o vía protección de datos de prueba, y cuál es el tiempo de protección? En el caso de las patentes, si las medidas, por ejemplo, ADPIC Plus, que se han mencionado en este panel, promueven o permiten la obtención de patentes de uso o patentes a modificaciones menores, entre otras, por relajar los criterios de patentabilidad, o si se incrementa el tiempo de protección con figuras como compensaciones por demoras excesivas en las entidades sanitarias o en las oficinas de patentes. Y en el caso de protección de datos de prueba, igualmente, ¿qué es lo que estamos protegiendo? ¿Qué es lo que consideramos nueva entidad química? O si ampliamos ese concepto al nuevo producto farmacéutico, como le mencionaba Fabiana. ¿Y cuánto es el tiempo de protección? ¿5 años, 8, 10 años? Esta es una discusión que ha estado presente en los tratados de libre comercio con alta frecuencia. Y quise traer además este estudio que realizamos con la Fundación IFARMA, dado que Colombia es el país en América Latina que más años tiene de protección a los datos de prueba, y por eso, entre otras, realizamos este estudio. Pero además porque cuando hemos discutido con los grupos de investigación en otros países, la patente es un término que se hace muy común, que en general es familiar para los grupos de investigadores y la sociedad. Sin embargo, la protección a los datos de prueba no. Realmente no es un término que se utilice mucho y con frecuencia no se le da la importancia que merece. Es una medida que, como hemos visto, también genera exclusividad en el mercado y exige mucho menos del titular de lo que exige la patente. Entonces, con alta frecuencia, el mercado de medicamentos tiene muchas más medicamentos con protección a los datos de prueba de los que tienen con patentes, y ambos al final generan una exclusividad en el mercado. El modelo parte de comparar dos escenarios: un escenario básico que nos dice cómo estamos actualmente y varios escenarios alternativos que nos permite medir qué pasaría si se implementa una u otra medida. Y los resultados del modelo se dividen básicamente en tres: ¿cuál es el nivel de exclusividad que tendremos al final en el mercado correspondiente? ¿Cuál es el impacto sobre los precios promedio en ese mercado? ¿Y cuál es el impacto que tendremos sobre el gasto, el consumo y el acceso a los medicamentos? Este es un listado de los estudios que hemos hecho. Como podrán ver allí, en varios países de América Latina: Colombia, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Argentina, Dominicana, Perú, Ecuador y Brasil recientemente, y las fechas que los hicimos desde el 2004 hasta el más reciente, que fue en Brasil, 2017. En 2017, casualmente, se da entonces este apoyo por la Fundación Schurer Works, que nos encarga 4 cosas. Lo primero, apoyar un estudio en Brasil en el marco de la negociación Mercosur-Unión Europea, que ejecuta la Fundación Fiocruz y la Escuela Nacional de Salud Pública de Brasil. Lo segundo es permitir hacer disponible los documentos que tenemos, el material que tenemos con todos los estudios, permitir acceso al público a ellos. Entonces organizamos todas las publicaciones, elaboramos un manual que permita a los investigadores de los países poder hacer esas estimaciones de impacto, y por supuesto toda la documentación sobre los estudios de impacto. Esperamos que estos documentos queden organizados en la página web de la Fundación IFARMA y probablemente en la página web de la Fundación Schurer Works. Adicionalmente, acordamos verificar qué pasó. Hicimos estudios desde el 2004, hicimos algunas proyecciones desde el 2004, qué sucedió con estos pronósticos. ¿Se cumplieron después de pasados los años o no se cumplieron? Entonces verificamos las medidas, a ver qué había sucedido, y al final opciones de mejoramiento del modelo. Este es un resumen de lo que identificamos en uno de los estudios de Colombia. Tomamos un estudio de Colombia del 2009 y lo que hicimos fue comparar qué dijimos en el 2009 que pasaría en 2018, cuál fue el pronóstico que hicimos con la información que teníamos disponible, y qué fue lo que realmente pasó en 2018 con los datos que hoy tenemos disponibles en el país. Lo que vemos es que el valor del mercado
se diferencia en un 7%, calculamos que sería 7% mayor a lo que realmente fue, pero realmente se aproximó bastante después de 10 años prácticamente. Este impacto, quiero resaltarlo, la protección a los datos de prueba, calculamos que en el país para el 2018 habrían 33 nuevas entidades químicas con protección a los datos de prueba. La realidad nos dio que ahí hubo en 2018 85 moléculas con protección a los datos de prueba, con exclusividad a los datos de prueba, es decir, el impacto fue más del doble del que habíamos estimado. Estimamos una diferencia entre el precio de los medicamentos que ingresan por primera vez al mercado y posteriormente los competidores, y esa diferencia la estimamos en un 69%, es decir, la competencia disminuye el precio en el mercado en un 69%. La evidencia en 2018 con varios medicamentos es que efectivamente esa diferencia se encuentra entre el 60 y el 78%, entonces el porcentaje que utilizamos fue correcto. Y luego, ¿cuál es el incremento en el índice de precios a precios constantes de 2018? Dijimos, en 2009 dijimos, para 2018 se habrá incrementado el precio en un 15%, se incrementó en un 13% en el país. Por supuesto, hay muchas variables adicionales a la propiedad intelectual. En Colombia hubo una fuerte regulación de precios, una alta devaluación de la moneda, que tendremos que complementar el análisis con ellos, pero pues quisimos evaluar cuál es la evidencia disponible en comparación a lo que hicimos en 2009, y en general la conclusión es que se acerca bastante a los pronósticos que hicimos en su momento. Este es uno de los ejemplos que tuvimos para hallar la diferencia de precios. Tiene una particularidad y por eso la quise traer hoy, y es que con frecuencia la comparación de precios de los medicamentos la vemos en un momento dado, y en el mismo momento comparamos el precio del innovador, el precio de los medicamentos que se comercializan con nombre de marca y el precio de los medicamentos que se comercializan con nombre genérico, y hacemos la comparación en un momento dado. Esta gráfica lo que muestra, y tenemos varias así, es la evolución en el tiempo de un medicamento que tiene exclusividad, es la línea verde que está arriba, y qué pasa con el precio en el mercado cuando empiezan a ingresar competidores. La línea café del centro lo que muestra es el precio promedio ponderado en el mercado, es decir, el precio juntando el análisis de todas las alternativas que existen en el mercado, y se evidencia allí lo que mencionábamos anteriormente, que es una reducción entre el 60 y el 78% que se da aproximadamente entre el tercero y cuarto año en que se permite el ingreso de la competencia. Por supuesto, no baja el 60% el primer año, como podemos ver acá, pero va bajando a través del tiempo, y a partir del tercero o cuarto año podríamos esperar una reducción de aproximadamente el 70%. Miguel, te quedan 2 minutos. Sí, perfecto. Ya estoy terminando. Gracias, Claudia. Y finalmente mostrarles el estudio de Brasil que se elaboró en 2017 y que resume sus resultados de esta manera, volviendo un poco al objetivo inicial del modelo que presentábamos en el 2004. Este estudio lo que muestra es, para un grupo, 2 grupos realmente específicos de medicamentos antirretrovirales y medicamentos para hepatitis C, diseña 4 alternativas, 4 escenarios alternativos, y calcula con esta metodología cuál sería el impacto en cada uno de los casos. El primer escenario es un escenario en el que dice qué pasaría si retiramos de nuestra legislación una medida que permite la compensación a los titulares de patente por demoras en el otorgamiento de nuestra oficina de patentes. Es decir, aquí lo que hacen es un uso de qué pasaría si retiramos una medida, ya no una medida adicional, sino una medida que ya se implementa, qué pasaría si la retiramos. Por eso el resultado es negativo, porque dice nos ahorraríamos este dinero. El segundo es qué pasaría si incluimos una compensación por demoras en la oficina de registros sanitarios que demore la comercialización del producto, y está el resultado. El tercero es qué pasaría con protección a los datos de prueba, y el cuarto es mezclar las dos. ¿Qué pasaría con protección a los datos de prueba y con compensaciones, tanto por demora en la oficina de registro sanitario como por demora en la oficina de patentes? Y cada uno tiene los resultados correspondientes. Allí lo que al final permite es lo que decíamos al comienzo de la charla, la posibilidad de que los negociadores tengan una herramienta para poder discutir con su contraparte, y especialmente la posibilidad de que hagamos transparentes los posibles impactos para toda la sociedad. Con esto termino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Entonces, vemos, creo que nos has dado un panorama del desarrollo de la metodología y de los estudios que se han llevado a cabo y de cómo estos resultados han podido ser soporte para las negociaciones desde el punto de vista de los países de ingreso medio y bajo en estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio y pues que se han aplicado especialmente en la región de las Américas, ¿no? Bueno, ya para finalizar, entonces continuamos con la presentación de Joan Rovira, quien nos hablará sobre las perspectivas que tenemos con el desarrollo de estos estudios. Adelante, Joan, tienes 15 minutos. Vale, bueno, yo voy a utilizar algo menos para también facilitar, dar un tiempo para el debate y las preguntas. ¿Se me oye? ¿Hola? Sí, Joan, Vale, fuerte y vale. claro. Vale. Bueno, entonces simplemente haré algunas precisiones o algunas ampliaciones a la presentación que ya ha hecho de forma muy clara y concisa Miguel. Una es de que, aunque inicialmente, ahí por el 2004, este modelo se desarrolló con la idea de ser una herramienta para negociadores y casi decir, bueno, poder tener una herramienta rápida en el cuarto de atrás de la sala donde se hacían los debates o la negociación y poder hacer los cálculos, bueno, si acepto eso o si acepto lo otro, cuánto me va a costar en los próximos 10 años. Esta era un poco la idea, pero en realidad el modelo puede servir para evaluar cualquier cambio hipotético de políticas que afecten a la propiedad intelectual u otros factores que influyan en los precios, ¿no? Esta es la primera idea que quería decir. La segunda es que este tipo de modelos de simulación o proyección no pretenden adivinar el futuro, no son una bola de cristal para ver exactamente qué pasará. Sobre todo lo que pretenden es decir, bueno, suponiendo que va a pasar esto, que va a haber este número de nuevos productos en el mercado, tantos de estos patentados, etcétera, ¿qué diferencia habrá en impacto de precios y gasto si tenemos esta norma o esta cláusula de IP o si tenemos una nueva que nos están forzando pues, los países con los cuales negociamos o nos están pidiendo pues, unas empresas multinacionales de forma directa? O sea, yo diría que el valor, sobre todo, de los resultados es en términos relativos, no es que el valor que apuntamos, ¿no? Tal como se ha visto en la presentación que ha hecho Miguel, pues realmente en un caso se han aparecido pues muchas más patentes de las que se había previsto. Pero bueno, el modelo no pretendía adivinar número de patentes, esto estaba un poco fuera de lo que queríamos. Por lo tanto, ahora que estamos intentando verificar pues un poco la validez del modelo, pues en realidad al hacer la comparación hay que utilizar los valores reales de aquellos parámetros que nosotros estimamos en el momento de hacer el modelo y sus proyecciones. También quería mencionar que realmente en este modelo, al principio había unas críticas por parte de algunas organizaciones pro acceso que decían que, bueno, es que no se podía entrar en este tipo de dinámica, de este tipo de modelos, porque si hacíamos pues una especie de pruebas de qué pasaría, ya estábamos aceptando que íbamos a realmente a reconocer, bueno, estamos reconociendo que íbamos a aceptar unos ATIC Plus, ¿no? Y que por lo tanto pues era casi tabú, mejor no hacerlo eso, ¿no? Bueno, nosotros creemos que no, que es mejor hacer unas estimaciones razonables, transparentes y que se pueden explicar y forzar un poco entonces a la otra parte o forzar al propio gobierno del país, al Ministerio de Hacienda o quien se vaya a intentar convencer
de que realmente se está pidiendo algo que se tiene dimensionado, ¿no? Y finalmente, creo que también es importante que a veces se hace la broma de que los modelos económicos y epidemiológicos son muy buenos preveyendo el pasado, ¿no? En el sentido de decir que, bueno, que ya se acepta que el futuro no lo aciertan nunca, ¿no? Y esto es bastante verdad, ¿no? Como economista creo que hay muchas proyecciones de distintas instituciones sobre la crisis, etcétera, y sobre otros factores, y vemos que, bueno, acierta alguien porque hay desde los que dicen que va a ir todo mal y se va a reducir el PIB en un 20% en los próximos años, hasta otros que dicen que irá un poco mejor y ganaremos un 5% de PIB. Claro, entonces, si hay un abanico muy amplio de valores, alguien lo va a acertar, más o menos, ¿no? Pero lo que sí que creemos que puede ser también interesante es para, en este sentido es donde se hacía la broma, es para entender el pasado, ¿no? Y hacer lo que llamamos retroproyección, ¿no? Decir, bueno, si hace 10 años aceptamos unas ciertas nuevas reglas del juego, porque se aceptó el APIC, entonces podemos intentar estimar con este modelo qué hubiera pasado si no hubiéramos aceptado estas nuevas reglas y nos hubiéramos quedado pues, con las que teníamos hace 10 años, ¿no? Yo quería simplemente señalar que gracias a la Fundación Shuttleworth y a Achal Pravala, que es la persona de contacto que nos ha apoyado en este tema, pues nosotros estaremos encantados a facilitar pues toda la información, facilitar pues los modelos que tengamos, mejorarlos. En fin, entendemos que esto es una investigación abierta, no hemos hecho este modelo para hacer artículos y publicar, sino para que realmente se pueda disponer de un instrumento que alguien en un momento dado pueda tomar en un momento dado cuando tenga el problema y la posibilidad de utilizarlo, y que entonces tendrá todo nuestro apoyo para poderlo aplicar correctamente o para desarrollar unos modelos mejores y más ajustados al contexto en que se haya de aplicar. Pues bueno, esto es todo y gracias por habernos dado la oportunidad de hacer esta cierta, yo lo decía a Miguel, que teníamos que hacer un poco de marketing de nuestro modelo, aunque seamos una entidad no sin fin de lucro, pero sí que es bueno que se conozca que este modelo está ahí. Solo comentar que ha habido, en los últimos años, ha habido algunas demandas de utilizarlo, pero básicamente han sido pues personas que lo querían para hacer tesis o estudios más bien académicos, ¿no? Pero creemos nosotros que, aunque esto es bueno, y no lo vamos a poner ninguna limitación, creemos que lo más importante es que lo utilicen los posibles usuarios, los que lo vayan a utilizar como negociadores, como políticos, como activistas que quieren influir en los políticos, es decir, cualquiera de estos grupos pues pueden encontrarle una utilidad a tener unos datos y a tener unas proyecciones respecto a solo pues negociar en base a la justicia, derechos humanos, etcétera, etcétera, de una forma cualitativa, ¿no? Ya es todo. Muchísimas gracias, Joan, por tu intervención. Creo que el principal mensaje que nos has dejado en el marco de toda esta pandemia es que esto es conocimiento para enmarcado en ciencia abierta. Creo que en el marco del COVID lo que hemos visto es la competencia, el ocultamiento de la información y creo que esta es una excelente noticia y es una excelente iniciativa para algo que desde la sociedad civil pues todos hemos venido pidiendo para que el desarrollo de las cosas en el marco del COVID fuera más rápido y pues enhorabuena saludar ese tipo de iniciativas. Creo que es muy importante que eso lo tengamos disponible y pues agradecerte toda la disposición, tanto tuya como de Miguel, para promover el desarrollo de mejoras al modelo y de que se pueda utilizar en futuras negociaciones de los tratados de libre comercio.
Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas. Lorena tiene la mano levantada. ¿Podemos abrir el micrófono? Hola, ¿sí se me escucha? Sí, habla un poquito más fuerte, porfa. A ver ahí. Ya, mejor. Adelante. Bueno, me presento, mi nombre es Lorena Digiano, yo soy directora ejecutiva de la Fundación GEP en Argentina. Quería agradecer a todos los panelistas porque ha sido realmente un panel muy interesante en todas las presentaciones, pero quiero hacer una referencia particular a las dos últimas presentaciones y en relación a, bueno, este método IPRIA que nosotros, gracias a que ha sido desarrollado, nosotros acá en la Fundación lo hemos podido usar. Básicamente lo que hemos hecho es hacer un estudio de impacto del capítulo de propiedad intelectual que la Unión Europea había propuesto al Mercosur en las negociaciones de ese Tratado de Libre Comercio. Y bueno, en base a este método, que además quiero decir que es muy importante tener una metodología común que se haya usado anteriormente, bueno, que como mostraba Miguel, lo hemos utilizado en diferentes oportunidades porque esto confirma que esa metodología es válida y también nos defiende frente a las críticas. Pero también decir que, bueno, gracias a este estudio de impacto, que además también se conjugó con el estudio que se hizo en Brasil y que Miguel presentó, finalmente en el texto final de este Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, las medidas APIC Plus, tanto protección de datos de prueba como extensión de las patentes por compensación, no están. Así que también esto, celebrar la existencia de metodología y celebrar que hemos logrado tener un impacto político, que además los negociadores también agradecieron porque sirvió mucho para el proceso de negociación y rechazar, digamos, estas medidas que son realmente gravosas para la salud. Así que no solamente, bueno, nada, mejor ahí paro porque soy de mucho hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu intervención. No sé si por parte de los asistentes hay alguna inquietud o pregunta que quieran dirigir a los panelistas. Bueno, mientras se animan, yo tengo una pregunta para todos, y es que, pues durante la presentación vimos cuál fue el desarrollo de las negociaciones del tratado, todos los desafíos que se enfrentan tanto en la negociación como en la implementación y las herramientas que se tienen desde la sociedad civil para hacer el advocacy, para que estas medidas no sean tan regresivas para la población local. Eh, con este panorama que tenemos que vimos hasta ahora, ¿cuáles creen ustedes que son las alternativas que se tienen desde la sociedad civil para abogar porque estas medidas que ya nos han venido afectando porque están adoptadas en el Tratado de Libre Comercio se aminoren sus efectos en el marco de la pandemia? Entonces quisiera empezar con Roberto. ¿Qué opinas? Roberto, ya. Y ahora sí, la Ujú. pones difícil, Claudia, ¿no? Miren, en primer lugar, quiero decir un par de cositas que son importantes, ¿no? Y que no la dije en la primera exposición. El asunto de propiedad intelectual, yo creo que todos los que trabajamos en esto durante las negociaciones, nos tuvimos que ilustrar, ¿no?, en la práctica. En realidad no sabíamos de este asunto, de propiedad intelectual era una cosa, pero así, esotérica para el trabajo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces no teníamos ni una preparación académica para eso, y además, aquí en el país no había, ¿no?, en la academia y ni siquiera en los bufetes de abogados había una formación en propiedad intelectual. Les pongo un ejemplo. En el 2004, cuando se quería comprar medicamentos alternativos para VIH, o sea, genéricos, el grupo de abogados que consultó la empresa que iba a hacer esto,
les dio un informe de que no se podía esos alternativos porque esos tenían patente en los Estados Unidos. Ni siquiera esas elementales, digamos, conocimientos básicos se tenían en ese tiempo. Entonces, el asunto hemos aprendido a la carrera y que eso hay que considerarlo siempre como una desventaja, porque, digamos, tiene que ver con los reflejos que uno tiene que generar, digamos, cuando está en una dinámica de negociación. En segundo lugar, y tomo otra vez a la academia, nuestra academia no tenía nada que ver con este asunto, para nada, para nada. Y ahora creo que los que se ha formado en academia se ha ido más bien a trabajar con las empresas, particularmente las empresas interesadas, digamos, en sacarle provecho a los tratados de libre comercio y sobre todo en el capítulo de propiedad intelectual. Pero digamos que tengamos una academia contestataria frente a esto, no la tenemos, ¿no? Entonces, estoy planteando algunos desventajas que nosotros tenemos y que en realidad no crean un contexto, digamos, apropiado para pensar en cuál es el camino para mitigar. ¿Por qué? Porque como decía Fabiana, ¿no?, en su exposición, el proceso de implementación es un proceso clave para evitar que con palabras nuevas, preposiciones, aumenten las protecciones a la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, eso es el asunto. Aquí, por ejemplo, es bastante difícil presentar una solicitud de revocatoria de una patente porque tiene precio. O sea, hay que pagar, y hay que pagar bastante. Hay que pagar alrededor de $900 para presentar la solicitud de revocatoria, ¿no? Entonces, ¿y eso quiénes lo han hecho? Lo han hecho los negociadores. Los negociadores, aquí, el Ministerio de Comercio Exterior y el Indecopi, que dice que defiende la competencia, pero no defiende la competencia, sino más bien, tengo que decirlo, defiende a las compañías transnacionales. ¿Por qué? Porque la puerta giratoria aquí funciona muy bien en el Indecopi y en el Ministerio de Comercio Exterior. Funciona perfectamente. Un tiempo están con las transnacionales y otro tiempo están con el Indecopi o con el Mincetur, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, no quiero tampoco ponerme en plan de víctima. El asunto es bastante complicado, ¿no? El entrar, digamos, a estos procesos de negociación cuando no tienes casi aliados. No hay aliados. Y termino con esto. Para lo que es propiedad intelectual en el TLC Perú-Estados Unidos, por ejemplo, y que también se vio en la Unión Europea y en la parte de negociación también del TPP, estaba enfrentado el Ministerio de Salud con el Ministerio de Comercio Exterior. Enfrentados, totalmente enfrentados. ¿Y quién tenía mayor fuerza política? El Ministerio de Comercio Exterior. Prácticamente ninguneaban, como decimos acá, al Ministerio de Salud, ¿no? Y termino aquí, y son los datos que salieron de estos estudios que ha mencionado Miguel y que ha mencionado Joan, los que nos permitía precisamente estar ahí en el candelero, ¿no? Pugnando por debilitar las posiciones de estas otras instituciones. Gracias. Gracias, Roberto. Fabiana. Sí, estoy de acuerdo con Roberto que es un desafío fuerte. Primero, yo como ex negociadora sé que los negociadores no son expertos en cada tema. Entonces, cuando van a negociar propiedad intelectual tienen muchísimos temas y no tienen el tiempo de entrar en profundidad en cada tema técnico. Y ahí es una de las grandes diferencias que así creo que Roberto mencionó antes, justamente en respecto de la diferencia de poder. Sorry, do I need to speak in English or in Spanish? No, en español está bien, la traducción es simultánea. Entonces, eso es uno de los temas, y eso fue uno de los temas
que tratamos de trabajar mucho en todas las negociaciones, en poder darle las herramientas a los negociadores técnicas. The beauty, lo lindo de esto es que lo único que tenemos que hacer es dar información, educar en estos temas técnicos. Y una vez que uno da la información, es tan evidente y es tan fuerte que es muy difícil después que los gobiernos no lo vean. Siempre hay algunos casos, como es el caso de México. Pero muchos realmente, cuando ven las armas, un ejemplo fue en la negociación del TPP, uno de los negociadores nos dice, sí, lo único que, the only saving grace here is the rapid access window. Y le digo, no sabe, o sea, está escrito justamente para hacerte creer una cosa, pero si vos lo buscás con detalle, con cuidado, le demostramos que ese rapid access window era realmente absolutamente terrible y podía llegar a demoras de 60 años para introducir un producto a un mercado. Entonces, esto yo creo que es lo principal. Si nosotros educamos, seguimos educando, lo que hemos visto después es que cuando educamos un grupo de negociadores de un país, let's say Australia, esos educados después tienen ese conocimiento y logran nuevas diferencias. Lo mismo con Chile, con distintos negociadores. Cuando ayudamos a los negociadores chilenos en la negociación bilateral con Estados Unidos, había muchos temas que no sabían. Si hacemos el pase al TPP, los negociadores chilenos ya estaban en otra posición. ¿Por qué? Porque ya habían aprendido de la primera negociación. Entonces, lo primero es eso, te diría educación. Estoy 100% de acuerdo con Roberto con el tema de los abogados, y no es solamente en el tema de si estuvieron o no educados. Ciertamente en muchos países hay abogados especializados en propiedad intelectual. El problema es que el dinero los maneja y por ejemplo, la negociadora, una representante de la industria genérica de Malasia dijo, el problema que nosotros tenemos es que no podemos contratar ningún bufete de abogados bueno, porque están todos comprometidos para la otra industria. Y de hecho, yo tuve un caso donde justamente Pharma quería contratar una firma, pero decía, el problema es que ustedes están conflictuados porque estábamos representando a genéricos, y claro, y les muestran a la gente el dinerito que puede venir si uno deja de representar a los otros. Entonces, ese tema es muy real, muy real, y que cada vez más tratan de ahogar a los que siguen trabajando en esto. Y después diría dos cosas más. Una es que hay que pensar fuera de think out of the box. Que no tenemos que dejar de negociar en base a lo que nos ponen adelante. Y aunque hemos logrado muchas diferencias en todo esto, todavía falta que nosotros tengamos una estrategia proactiva. Si algo hemos hecho es mejorar la estrategia reactiva, pero venimos hace años, por ejemplo, diciendo tenemos que incluir cláusulas que no están, que están totalmente ausentes, como por ejemplo el tema del abuso de los derechos de propiedad intelectual. Australia, por ejemplo, incluyó algo en su legislación y ha sido, aunque es muy pequeño, es muy importante. Tenemos que pensar out of the box y lo más fundamental de todo, es lo que dijo Roberto en su primera presentación, es que hay que crear un nuevo modelo de financiamiento de Research y Development. En esto estamos en un cuello de botella que está diseñado para que sirva a determinados intereses. Y la referencia que hizo Roberto a la Organización Mundial de la Salud y los esfuerzos que hubo en su momento, en parte por MSF, para que haya nuevas alternativas, estoy de acuerdo con el 100%. Y el mayor tema que la industria original se oponía es, ok, para enfermedades de países pobres es una cosa,
pero para las enfermedades crónicas, que es donde quieren ganar el dinero, ahí no permitían. Y ahí es donde nos tenemos que focalizar, crear alternativas de financiamiento para enfermedades crónicas, como la diabetes, el cáncer y demás. Gracias, Fabiana. Bueno, nos quedan más o menos 5 minutos. Quisiera darle la palabra a Nirmalia. Porfa, brevemente tu respuesta. Ahí estás. Yeah. Right. I don't think there was any particular question put to me, was it? If I have not missed it. Yes. Okay. So, no, thank you very much for organizing this panel. I mean, I found it very, very informative, in fact, to know and understand the background of the negotiations in Colombia on the US FTA, that it has been a significant model, for example, in terms of the progress in terms of FTA negotiations. As we had heard, this was probably one of the rare occasions where it was not the United States, but the other counterparty, which was providing its own suggestions in view of a clear sort of definition of its interests, and also the domestic compulsions and the external sort of pressures that one had to encounter. This also shows perhaps the importance of having a more robust and systematic exchange of information among developing countries, because a lot of our countries are experiencing FTA negotiation trends from partners, namely the United States and EU. In Asia, for example, the RCEP has been a big sort of issue for the last few years. And India and it's been currently suspended with India being not party to it. But there is also the possibility of FTAs being negotiated with the United States, and so one after the other keeps coming. So what would be perhaps important to sort of try to establish, and I know that civil society has been very, very active in doing that, but to take it to the next level, also at an intergovernmental level, and we, the South Center, also try to endeavor to do that, is to facilitate an exchange of the information about the experiences that negotiators from other developing countries have had, and the experience of Colombia, of Chile, etc. These would be very, very useful to share with parties outside the continent, in Asia, for example. And so that would be one of the suggestions that I would have in terms of FTA's environment in general. And of course, in the context of COVID-19, one needs to really think about how the FTA rules will come into play and how they can impact. As you perhaps will be aware, there is currently a proposal that has been moved in the TRIPS Council, which is going to meet later next week on the 15th and 16th, for a waiver of the IP obligations from certain sections of the TRIPS agreement, including patents, copyright, and also in relation to industrial designs, in view of the possible application of these IP rights to trade to COVID-related technologies, and this is a proposal that has been placed by South Africa and India in the TRIPS Council, but a similar sort of exercise could perhaps be looked at in the context of FTAs. Is there a possibility of sustaining implementation of the IP obligations under free trade agreements in the context of public health challenges? Some of the FTAs have been raising have made references to the Doha Declaration, to the importance of public health.
But perhaps now this is a unique situation, that an unprecedented situation that needs an unprecedented response. And perhaps there is an opportunity now to think out of the box and sort of try to see how do we address those issues, those challenges. So those would be some of my closing thoughts on this. Thank you. Thanks, Nirmalia. Bueno, bueno, debemos finalizar, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, lo lamento Miguel y Joan, problemas de moderación, pero podemos continuar la discusión en el chat de Telegram, en el que se generará el grupo. Y bueno, para Joan es un poco tarde, creo que dejará a Miguel de representante en ese caso, que está de este lado del charco. Muchas gracias a todos, a los asistentes, a los panelistas por haber aceptado la participación, por hacer esta discusión tan rica y con diferentes abordajes. Le doy las gracias también a la organización, a todos los que nos acompañaron en la agenda colaborativa. Este es el panel final de nuestra semana de propiedad intelectual, interés público y COVID-19. Esperamos que las discusiones hayan sido sumamente enriquecedoras para todos y esperemos que en el próximo año nos podamos ver presencialmente en Cartagena. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Gusto de verlos, de verlas. Adiós. Hasta luego.